Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo comentario de texto. Tenía unas ganas tremendas además de traer este soneto 10 de Garcilaso de la Vega al canal porque me hace especial ilusión, ya que creo que es uno de los poemas más potentes que se han escrito en este planeta sobre la pérdida irreparable de la amada, y por eso quería comentarlo con vosotros. Bueno, vamos a seguir un poquito, como siempre os digo, este esquemita. Vamos a anunciar el tema del poema, vamos a realizar un análisis métrico, vamos también a ver los recursos literarios que utiliza el autor, la relación que tiene el soneto con Garcilaso y las características del Renacimiento que refleja el texto. Vamos a comenzar, por tanto, con el soneto. Es muy fuerte, es muy potente, como os digo, y paso a leerlo. Oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me veía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me diste, llevadme junto al mal que dejastes. Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes, porque deseastes verme morir entre memorias tristes. Algunas aclaraciones, prendas, se refiere a esos objetos que evoca de la amada. Y vía, yo fijaos que lo he leído como veía, ¿vale? Porque vía era la forma antigua de utilizar este pretérito. Bueno, pues forma parte este poema de poesía castellana completa, de cátedra, y es, como os decía, de Garcilaso de la Vega. Vamos a enunciar el tema del poema. Mirad, el tema del poema sería el sufrimiento del poeta ante la pérdida de su amada. Y hasta aquí podríamos leer, es decir, hasta aquí me valdría como tema bastante bueno. Ahora yo le he hecho un poquito de añadido para darle a este tema la singularidad que creo que merece el poema. Pero que sepáis que hasta aquí ya estaría bien. El sufrimiento del poeta ante la pérdida de su amada. Ahora yo añado, simbolizado a través de unas prendas que evocan la felicidad pasada y le provocan una enorme melancolía en el presente. El análisis métrico de este texto es bastante sencillo. Prácticamente solo mirar su estructura ya se ve a primera vista que es un soneto, pero vamos a recordar cómo lo hemos visto. Mirad, para empezar, tenemos aquí una estructura que se basa primero en un cuarteto. Aquí hay otro cuarteto y luego cierra con dos tercetos. Fijaos, esto, bueno, grandes teóricos, ¿vale? Como Riquer, que lo tengo aquí justo detrás, toda su enciclopedia, vamos a ver que la veáis, un momentito, ahí toda esa enciclopedia es de Riquer y otro autor que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, ya os lo diré. Bueno, pues decía que el soneto es una especie de columna, ¿no? En la cual viene el final, esos dos tercetos son los que dan apoyo, los que sostienen todo el significado, porque son como el pedestal, ¿no? Son como lo más importante de toda la composición. Al principio en un soneto siempre te cuentan, te hacen una introducción a la situación. En este caso el poeta, la voz poética, encuentra unas prendas que le provocan una enorme melancolía porque ahora se han mal hallado, es decir, algo pasa ahí, hay sangre o no, han sido abandonadas porque la amada ya no está, porque antes eran dulces y alegres cuando Dios quería, es decir, estaban en el cuerpo de la amada, se movían con alegría. Ahora dice que están en su memoria y con ella están en mi muerte conjuradas, es decir, que se va a llevar esas memorias a sus últimos días. Y bueno, sigue desarrollando el tema y, como veis, en el último terceto es cuando lanza el significado profundo del poema, lo más importante. Y fijaos qué duro es, porque dice, si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir entre memorias tristes. Ahora explicaremos el porqué de todo esto, pero fijaos qué barbaridad es lo que está comentando. Me pusistes en tanto disfrute, en tanto gozo, y ahora, cuando ya no estás, es porque me has deseado morir entre
memorias tristes, entre la pena de no haber podido disfrutarte. Y ahora veréis el por qué dice esto y que tiene que ver también mucho con la propia experiencia de Garcilaso de la Vega. Bueno, más cosas sobre la estructura métrica. 14 versos en decasílabos, ¿vale? Tenemos ahí, todos son de 11 sílabas, ¿vale? Recordaos que a veces hay algunos truquitos importantes, ¿vale? Para que le salgan 11 al poeta, ¿vale? Entre ellos la sinalefa, el uso de las últimas palabras, si están acentuadas en aguda o no, ¿vale? Pero bueno, luego tenemos el tema de la rima. ABBA, ABBA, CDC, CDC. Es decir, muy sencillo, porque si os dais cuenta, comenzamos con la primera rima, ¿no? Como son en decasílabos, pues la A va a ir en mayúsculas, ¿vale? Más unas 11 sílabas. Entonces, mirad, hadas, ¿ves? Que curiosamente en consonante rima con conjuradas, es decir, tenemos una A y una A. Y entre medias dos Bs. La segunda rima es quería y la otra es mía, ¿vale? Como es a partir de la última vocal acentuada, ia, ia, es decir, de nuevo consonante. A, B, B, A. Vuelve a la A, es decir, la misma rima, hadas, hadas pasadas, ¿veis? Pues otra vez repite, vía y día. Esto, claro, en castellano antiguo funciona, en castellano moderno no funcionaría tan... Bueno, sí, funcionaría. Sí, la verdad que funcionaría, veía. Pero queda más bonito en castellano antiguo. En todo caso, A, B, B, A de nuevo. Y luego cambia, como veis, llevastes, distes, dejastes, ¿vale? Lo que pasa es que, mirad, llevastes, ¿veis? ¿No? Ahí está, esa sílaba tónica que hace que la palabra, en este caso, sea llana, llevastes, ¿vale? Distes, aquí es distinta, ¿veis? Esta es la C, astes, otra vez C, y aquí en istes sería la D, por eso decimos C, D, C. Lo mismo pasa aquí, solo que al revés, D, C, D, istes, astes, istes. Si no lo entendéis, por favor, dejádmelo en los comentarios, pero como veis, es tal cual, ¿eh? ABBA, ABBA, CDC, 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 bueno, en fin, es tremendo, ¿no? El tema. De hecho, aquí es CDC y aquí es DCD, ¿vale? O sea, aquí es, ¿veis? DC y luego D, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, es sencillo, ¿vale? De ver. Bueno, analice los recursos literarios que utiliza el autor. El autor va a desarrollar una serie de recursos literarios que son muy importantes. El primero es que comienza por una invocación. Se dirige a las prendas mal halladas que se han convertido en motivo de dolor. Es decir, no se dirigen directamente a la amada, sino a las prendas. Posiblemente Garcilaso encontrara algunos objetos de Isabel Freire, su amor platónico, la literaria Elisa. Entre sus pertenencias, Elisa murió en 1533, simplemente 2 años antes de que se escribiera este poema. Esto es un detalle que os doy, que no tenéis por qué saber a la hora de hacer el comentario, pero que es curioso y que explica un poco el último terceto y en el fondo todo el poema. Después, una cosa que se me ha olvidado poner aquí, pero hay una pregunta retórica importante, que es aquí: ¿quién me dijera cuando en las pasadas horas, en tanto bien por vos me vía, que me había desde ser en algún día con tan grave dolor representadas? Es una pregunta retórica, se la dirige a él mismo. Incluso se podía hablar de que se las dije a las prendas, pero bueno, ahí tenéis una interrogación retórica importante e interesante también para comentar esta, ¿vale? Bueno, seguimos. Recursos literarios: la invocación, como decíamos, y también la anáfora. La palabra dulces, que está en los 2 primeros versos. Esto puede ser para resaltar los recuerdos agradables que tiene de su amada, Garcilaso, ¿vale? El hiperbatón o cambio de orden lógico de la frase. Aquí siempre os digo que está muy bien que vosotros hagáis esta aclaración, ¿no? El hiperbatón o cambio de orden lógico de la frase, ¿veis? Entre comas, en el verso 5, pasadas horas. Responde a la necesidad de resaltar que es un tiempo ya irrecuperable. Porque os digo que aclaréis al examinador que vosotros os sabéis
que el hiperbatón es el cambio de orden lógico de la frase, porque así el examinador sabe que tú lo estás, además de entendiendo, lo sabes expresar y lo sabes explicar, con lo cual, perfecto. Antítesis. Va a remarcar el contraste entre la ilusión pasada y ese presente doloroso. Por ejemplo, cuando dice tanto bien frente a grave dolor, bien frente a mal, distes frente a dejastes. ¿Veis? Todo el rato está haciendo esa diferenciación. Quizá esta última, la de distes y dejastes, es la más importante del soneto porque expresa el deseo de acompañar a la amada en su lecho de muerte e acompañarla en esa suerte, cosa que, como veis, pasaría poco después, porque Garcilaso muere muy joven y apenas 3 años después de escribir este poema. Es interesante también el uso de la adjetivación. Las prendas son mal halladas por la voz poética. Estas prendas fueron dulces y alegres, pero hoy solo generan memorias tristes que llevar a la tumba. Es decir, la adjetivación también incide en el contraste entre el gozo y el dolor que vemos en toda la composición y que ya hemos comentado. Por último, si queréis hablar de recursos fónicos, podéis comentar la literación de los sonidos M y R en el último verso, que quizás está a modo de imitación del llanto. Si os dais cuenta, fijaos. Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir entre memorias tristes. No sé, a mí me evoca, me recuerda un poco a ese dolor cuando estás llorando, ¿no? Un llanto. Bueno, pero hay un poco de subjetividad, quizá a vosotros os recuerde otra cosa. En todo caso, la literación está clara de los sonidos M, R y S, ¿vale? M, R y S también está bastante ahí, ¿vale? En el último verso, y ya os digo que para mí es un modo de imitación del llanto. ¿Qué relación tiene el soneto con su autor? Pues mirad, aquí hablaríamos del tema y de la forma. Diremos que refleja las características de Garcilaso de la Vega en ambos campos. El tema es típicamente petrarquista, la pérdida irreparable de la amada, y en la forma es Garcilaso quien logra acomodar las formas líricas italianas al castellano, entre ellas el soneto, con lo cual vemos que evidentemente la relación es clara y que si a nosotros nos hubieran dado este texto sin saber que es de Garcilaso de la Vega y estuviéramos en una oposición, tendríamos que saber que es de Garcilaso de la Vega, ¿vale? Pero como no estamos en ese punto, estamos en bachillerato, nos han dicho que es de Garcilaso, pues mejor tiramos de lo que sabemos y ponemos lo que entendemos que se relaciona con el autor, ¿vale? Que es, pues es lo que os digo, el tema es típicamente petrarquista y como sabemos, Garcilaso de la Vega se va a basar en muchos autores italianos que está leyendo, que le llegan a través de su experiencia en Nápoles y en otros lugares de Italia. Y luego, evidentemente, como es un soneto, pues y él consigue esa acomodación perfecta del soneto al castellano, vemos que hay una relación clara. Y luego, finalmente, ¿qué características del Renacimiento refleja el texto? Aquí podemos hablar del tema amoroso, muy importante en el Renacimiento, del empleo del soneto, por supuesto, de la sencillez a la hora de expresarse, del equilibrio, naturalidad, que buscan embellecer la forma, pero sin excederse, porque aquí se respetan los ideales clásicos del equilibrio. Cuando entremos en el barroco, ya esto no será tan así, y buscarán romper este equilibrio y llamar mucho más la atención. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya resultado interesante. Tenéis montones de vídeos aquí de comentario de texto, estamos enriqueciendo muchísimo el comentario de texto y os dejo aquí arriba también un enlace al curso entero de comentario de texto que estoy subiendo y que voy enriqueciendo en esta plataforma, en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros, comentad, dad me gusta, por favor, cualquier ayuda es buena. Nos vemos.